Sucedió por primera vez cuando Marcos tenía 32 años, un martes ordinario mientras conducía al trabajo. De repente el semáforo frente a él dejó de tener significado. Los colores eran solo colores, las calles eran solo asfalto sin dirección, y cuando miró sus manos en el volante no reconoció esas extremidades como propias. No recordaba que era un volante o un coche o Marcos, solo había conciencia pura sin contexto ni identidad, una mente flotando en un cuerpo que no sabía habitar, y lo último que pensó antes de que la oscuridad lo envolviera completamente fue una pregunta sin palabras: ¿quién soy? Despertó 3 días después en su apartamento sin ningún recuerdo de cómo había llegado allí, pero con algo diferente, algo que no podía nombrar, pero que sentía en cada célula. Era mejor, más rápido, más claro, como si alguien hubiera limpiado un cristal sucio que no sabía que existía entre él y el mundo. Sus compañeros de trabajo lo notaron de inmediato. Marcos, que siempre había sido torpe con los números, ahora resolvía hojas de cálculo complejas sin esfuerzo. Marcos, que tartamudeaba en las reuniones, ahora hablaba con una elocuencia que hacía que todos se detuvieran a escuchar. Marcos, que nunca había destacado en nada, ahora parecía destacar en todo. Y cuando le preguntaron qué había cambiado, él no tenía respuesta, porque no recordaba los 3 días perdidos. Solo sabía que algo fundamental se había reconfigurado en su interior durante ese vacío. Lo que Marcos no sabía, lo que nadie sabía excepto un pequeño grupo de investigadores que habían estado estudiando el fenómeno en secreto durante décadas, era que el olvido, así lo llamaban en los informes clasificados, había estado ocurriendo desde el inicio de la humanidad, solo que era tan raro, tan inexplicable, tan imposible de predecir, que la mayoría de los casos se perdían en el ruido estadístico de accidentes cerebrales, episodios psicóticos o simplemente personas que desaparecían sin explicación. Aproximadamente 1 de cada 10 millones de humanos experimentaba el olvido en algún momento de su vida. Perdían completamente su identidad, sus recuerdos, su sentido del yo, durante un periodo que variaba entre unas horas y varios días, y cuando regresaban, regresaban diferentes, mejorados de formas que la ciencia no podía explicar, pero que eran innegables. Coeficientes intelectuales que subían 20 o 30 puntos, habilidades artísticas que florecían de la nada, empatía amplificada hasta niveles casi sobrenaturales, capacidades físicas optimizadas como si el cuerpo hubiera sido recalibrado por un ingeniero experto. La doctora Elena Vázquez había dedicado su vida a rastrear estos casos, documentando cada uno que podía encontrar en registros médicos, historias familiares, leyendas urbanas, y había identificado un patrón perturbador. El olvido no era aleatorio, parecía ser selectivo. Elegía a personas en momentos específicos de crisis existencial, cuando estaban al borde de algo, un colapso, un descubrimiento, un cambio fundamental, como si algo o alguien estuviera monitoreando a la humanidad y decidiendo quién necesitaba ser actualizado. Los meses pasaron y Marcos aprendió a vivir con su nueva versión mejorada, ascendió rápidamente en su trabajo, desarrolló relaciones más profundas, aprendió 3 idiomas en el tiempo que antes le habría tomado memorizar el vocabulario básico de uno, pero algo lo inquietaba constantemente, una sensación de que ya no era completamente él mismo, de que la persona que había sido antes del olvido había muerto y lo que quedaba era una copia mejorada, pero fundamentalmente diferente, y se preguntaba si las mejoras valían la pérdida de continuidad, si ser mejor significaba dejar de ser quien eras. En las reuniones clandestinas de olvidados que Elena organizaba cada mes, Marcos conoció a otros como él. Sofía, que olvidó 2 días y regresó con la capacidad de componer música que hacía llorar a la gente. Chen, que perdió una semana completa y volvió pudiendo diagnosticar enfermedades con solo observar a alguien durante unos minutos. Aisha, que olvidó quién era durante 6 horas y despertó hablando perfectamente 5 idiomas que nunca había estudiado. Todos compartían la misma pregunta obsesiva: ¿qué les habían hecho durante el olvido? ¿Quién o qué había decidido que a ellos específicamente necesitaban ser mejorados? ¿Y cuál era el propósito final de estas mejoras? La respuesta comenzó a revelarse cuando Elena finalmente logró hackear los archivos clasificados de una instalación gubernamental que había estado monitoreando el fenómeno del olvido desde los años 60, archivos que mostraban algo que cambió todo lo que creían saber.
El olvido no era algo que le sucedía a las personas aleatoriamente, era algo que las personas mismas iniciaban inconscientemente cuando alcanzaban un punto de saturación cognitiva y emocional, cuando sus cerebros determinaban que la configuración actual de su identidad ya no era suficiente para procesar la complejidad de su vida. Era un mecanismo de evolución acelerada incorporado en la especie humana, un sistema operativo oculto que se activaba automáticamente durante crisis existenciales severas, permitiendo que la conciencia se desconectara temporalmente del ego, los recuerdos y los patrones de pensamiento establecidos, y durante ese vacío, ese periodo de ser pura conciencia sin forma, el cerebro se reconfiguraba, optimizaba sus propias redes neuronales, eliminaba limitaciones autoimpuestas, desbloqueaba capacidades latentes que estaban dormidas bajo capas de condicionamiento social y miedo evolutivo. En otras palabras, el olvido no era una intervención externa, sino un regalo brutal de la evolución humana, la capacidad de borrarte completamente y reconstruirte mejor, de morir psicológicamente y renacer optimizado, de sacrificar quién eres por quién podrías ser. Pero había una trampa, siempre había una trampa. Los archivos mostraban que el olvido solo podía suceder una vez por persona. Era un reinicio único, un death and rebirth que no se podía repetir. Y lo más perturbador era que había evidencia de que algunas personas nunca regresaban del olvido. Sus conciencias se perdían en ese vacío entre identidades y sus cuerpos quedaban en estados vegetativos permanentes, como computadoras atascadas en un boot loop infinito, incapaces de reiniciar completamente, pero también incapaces de regresar a su configuración anterior. La doctora Elena Vázquez había dedicado su vida a rastrear estos casos, documentando cada uno que podía encontrar en registros médicos, historias familiares, leyendas urbanas, y había identificado un patrón perturbador. El olvido no era aleatorio, parecía ser selectivo. Elegía a personas en momentos específicos de crisis existencial, cuando estaban al borde de algo, un colapso, un descubrimiento, un cambio fundamental, como si algo o alguien estuviera monitoreando a la humanidad y decidiendo quién necesitaba ser actualizado. Los meses pasaron y Marcos aprendió a vivir con su nueva versión mejorada, ascendió rápidamente en su trabajo, desarrolló relaciones más profundas, aprendió 3 idiomas en el tiempo que antes le habría tomado memorizar el vocabulario básico de uno, pero algo lo inquietaba constantemente, una sensación de que ya no era completamente él mismo, de que la persona que había sido antes del olvido había muerto y lo que quedaba era una copia mejorada, pero fundamentalmente diferente, y se preguntaba si las mejoras valían la pérdida de continuidad, si ser mejor significaba dejar de ser quien eras. En las reuniones clandestinas de olvidados que Elena organizaba cada mes, Marcos conoció a otros como él. Sofía, que olvidó 2 días y regresó con la capacidad de componer música que hacía llorar a la gente. Chen, que perdió una semana completa y volvió pudiendo diagnosticar enfermedades con solo observar a alguien durante unos minutos. Aisha, que olvidó quién era durante 6 horas y despertó hablando perfectamente 5 idiomas que nunca había estudiado. Todos compartían la misma pregunta obsesiva. ¿Qué les habían hecho durante el olvido? ¿Quién o qué había decidido que a ellos específicamente necesitaban ser mejorados? ¿Y cuál era el propósito final de estas mejoras? La respuesta comenzó a revelarse cuando Elena finalmente logró hackear los archivos clasificados de una instalación gubernamental que había estado monitoreando el fenómeno del olvido desde los años 60, archivos que mostraban algo que cambió todo lo que creían saber. El olvido no era algo que le sucedía a las personas aleatoriamente, era algo que las personas mismas iniciaban inconscientemente cuando alcanzaban un punto de saturación cognitiva y emocional, cuando sus cerebros determinaban que la configuración actual de su identidad ya no era suficiente para procesar la complejidad de su vida. Era un mecanismo de evolución acelerada incorporado en la especie humana, un sistema operativo oculto que se activaba automáticamente durante crisis existenciales severas, permitiendo que la conciencia se desconectara temporalmente del ego, los recuerdos y los patrones de pensamiento establecidos, y durante ese vacío, ese periodo de ser pura conciencia sin forma, el cerebro se reconfiguraba, optimizaba sus propias redes neuronales, eliminaba limitaciones autoimpuestas, desbloqueaba capacidades latentes que estaban dormidas bajo capas de condicionamiento social y miedo evolutivo.
En otras palabras, el olvido no era una intervención externa, sino un regalo brutal de la evolución humana, la capacidad de borrarte completamente y reconstruirte mejor, de morir psicológicamente y renacer optimizado, de sacrificar quién eres por quién podrías ser. Pero había una trampa, siempre había una trampa. Los archivos mostraban que el olvido solo podía suceder una vez por persona. Era un reinicio único, un death and rebirth que no se podía repetir. Y lo más perturbador era que había evidencia de que algunas personas nunca regresaban del olvido. Sus conciencias se perdían en ese vacío entre identidades y sus cuerpos quedaban en estados vegetativos permanentes, como computadoras atascadas en un boot loop infinito, incapaces de reiniciar completamente, pero también incapaces de regresar a su configuración anterior. La doctora Elena Vázquez había dedicado su vida a rastrear estos casos, documentando cada uno que podía encontrar en registros médicos, historias familiares, leyendas urbanas, y había identificado un patrón perturbador: el olvido